Dios hace milagros todo el tiempo. Y hay milagros que a veces no los detectamos, no los valoramos. Pero yo escuché una historia de un hombre que era alcohólico, que vivía en una vida de alcoholismo profundo. Y entonces en una ocasión conoció a Jesús. Jesús cambió su vida. Y al cabo de unos 3 meses, después de que le había dado su corazón a Jesús y ya andaba limpito, oloroso, el ambiente había cambiado en su casa, entonces se decidieron ir con su familia al pueblo de donde eran. Cuando llegaron al pueblo, lo empezaron a buscar todos sus amigos del bar, sus amigos de la cantina, de vicio, y lo fueron a saludar y le dijeron: ¿qué onda? Le dijeron: ¿y entonces hoy cómo estamos para hoy? No, le dice: yo ya no cuenten conmigo. Y entonces él le dijo: no, hombre, no seas así, solo una. ¿No es verdad que así dicen los amigos? Los amigos: solo una, tranquilo, no, una no hace daño, ¿sí o no? Y dijo: no, hombre, no, yo no puedo regresar a eso. Y entonces, en son de mofa, de burla, uno de los amigos, que estaba seco, gafo, dicen aquí, ¿verdad?, le dice: mira, hombre, te voy a contar algo, le dice. Vos recordás que en la Biblia hay un pasaje donde dice que Jesús convirtió el agua en vino, papá, le dice. ¿Para qué crees que lo hizo? Le dice. Y aquel hombre se quedó como: híjole, es cierto, ¿verdad? Pero en un ratito el hombre se quedó pensando y vino la revelación del Espíritu y le dio la respuesta a sus amigos y le dijo: es cierto, ese fue un milagro. Jesús convirtió el agua en vino. Pero en mí Jesús hizo otro milagro. Convirtió el vino en pan y en alimento para mis hijos. Ahora hay alimento en mi casa, en mi mesa. Y ese es un gran milagro que también Dios hizo. ¿Cuántos dan gloria al Señor? Dios ha hecho tantas cosas en nosotros y a veces no las valoramos, pero Dios ha hecho muchos milagros. Pero también sucede de que hay gente que tiene muchas preguntas respecto a los milagros, y yo quiero hablar eso a la luz de la palabra del Señor. Y preguntas que la gente se hace como: ¿son bíblicos los milagros? ¿Son bíblicos los milagros? Bueno, a lo largo de la Biblia, en el ministerio de Jesús, al menos, solo en el ministerio de Jesús encontramos registrados por lo menos unos 33 milagros que Jesús hizo. Solo los que aparecen registrados. Probablemente sucedieron muchos más que no nos dimos cuenta, que no hubo nadie que los anotara, no sabemos. Y después sus discípulos continuaron haciendo muchos milagros. También hay otra pregunta: ¿están vigentes los milagros hoy? La Biblia dice que Jesús dijo una vez: y mayores cosas que estas que yo hago, ustedes van a hacer. Está hablando de tiempo futuro, así que podemos esperar que lo que Dios hizo también lo podemos ver en estos días. ¿Cuántos creen que podemos hacer y ver cosas más grandes que las que vimos ahí? Otra pregunta es: ¿quiénes califican para un milagro? Porque hay gente que parece que queda descalificada para un milagro. Pero la Biblia dice que si 2 o 3 se reúnen en su nombre y piden y oran sobre cualquier cosa, dice que les será hecho. Así que cualquiera que se reúne en el nombre de Jesús y oran y claman, pueden recibir una respuesta del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Y otra pregunta que tengo es, que la gente se hace es: ¿se puede provocar un milagro o solamente cuando Dios lo dice? Se puede provocar, es decir, que uno haga algo y que provoque un milagro. ¿Se puede? Bueno, espéreme, yo le quiero enseñar eso hoy. A la luz de la palabra, y es el tema que tengo hoy, provocando un milagro. Y es que la fe es la que precede los milagros, y no me voy a detener a hablar de la fe hoy. Pero hay gente que ha entrado en frustración porque pidieron al Señor por un milagro que nunca ocurrió. Yo conozco muchos cristianos que han orado y que han leído, que saben, que han escuchado muchos mensajes, que conocen del poder de la oración. ¿Cuántos saben que la oración tiene poder?
que saben que buscar a Dios tiene un resultado grande, pero cuando ellos han experimentado pedirle a Dios algo, no les ha funcionado. Y conozco a gente que es cristiana, que vive frustrada diciendo: hermano, yo he visto tantos milagros, tanta gente que Dios les contesta, pero conmigo no ha pasado, no ha sucedido. ¿Qué es lo que pasa conmigo? Y entonces vienen muchas preguntas de repente, porque la gente dice: es que cuando oramos por un enfermo y no se sanó, entonces ¿qué hemos aprendido a decir? Es que el hermano llore por él, pero ella no tenía suficiente fe. ¿Sí o no? ¿Cuántos han dicho así? Sí. Otros dicen: es porque pediste mal. Otros dicen: es que pedimos, pero no era la voluntad de Dios. Y ahí nos escudamos en muchas cosas porque no tenemos la claridad o la enseñanza o el fundamento bíblico para entender qué es lo que pasa con los milagros. Una de las cosas que yo me he dado cuenta, y que era lo que les hablaba a los hermanos de la red el viernes, es que he entendido que mucha gente ha confundido la fe. Escúcheme bien, ponga atención en esto, porque sé que le va a ayudar y le va a servir mucho. La gente ha confundido la fe con sus deseos. ¿Sí me están entendiendo? La gente confunde la fe con un deseo y dicen: yo quiero tener esto, yo quiero que Dios me dé eso, lo voy a tener, y se levantan todos los días: yo proclamo que lo voy a tener, yo declaro que lo voy a tener, lo voy a tener, lo voy a tener, lo voy a tener. Y entran en una serie de repeticiones que más que fe se vuelve un positivismo que no tiene nada que ver con la fe. Positivismo no es fe. Usted puede ser positivo y eso es bueno, pero no es fe. Entonces la gente cambia la fe por un deseo y eso no es fe. Fe no tiene que ver con algo que queremos. Fe no tiene que ver con algo que queremos que Dios nos dé. Fe tiene que ver con que Dios es poderoso para hacer cualquier cosa. Eso es fe. Yo no sé si alguien me está entendiendo. Fe tiene que ver con creer de que Dios puede hacer cualquier cosa. Él es poderoso para hacer cualquier cosa. Esa es mi fe. No sé, entonces yo me levanto cada día diciendo: Señor, tú puedes sanarme. Señor, tú tienes poder para hacer este milagro. Señor, tú tienes poder para cambiar a mi familia. Señor, tú tienes poder para sanarme. Eso es fe. De ahí se provocan los milagros. Pero si usted se quita de que Dios es poderoso y solo su enfoque en que usted quiere tener algo: me quiero casar con ella, quiero tener esa casa, quiero tener ese carro. Usted lo que tiene es un deseo, pero eso no es fe. La fe está enfocada en Dios, en su poder. Él es poderoso para hacer cualquier cosa. Y yo no sé si hay alguien que cree aquí que Dios es poderoso para hacer cualquier cosa. Cualquier cosa. Yo dije cualquier cosa. Dios es poderoso para hacer cualquier cosa. En un instante, en un momento, Dios te puede sanar así. Ya, en un instante Dios lo puede hacer. Que no lo haya hecho es otra cosa, pero Dios puede hacerlo. Y esa es la fe que debemos de tener. Dios puede cambiar mi familia. Esa gente puede encontrar a Jesús. Dios puede cambiar mi situación. Dios puede darme la sabiduría, abrirme las puertas necesarias para que Dios bendiga mi vida, bendiga mi casa, bendiga todo lo que tengo. Eso es fe, que Dios puede hacerlo. El problema es que hay gente que solo quiere las cosas sin encontrarse con el Dios que puede hacer las cosas. Toda nuestra fe está basada en un hecho poderoso. Nuestra fe inicia, el fundamento bíblico de nuestra fe no es cosas. El fundamento bíblico de nuestra fe comienza creyendo de que Jesús vino al mundo como el Hijo de Dios, que se convirtió en hombre, que dejó su trono, se convirtió en hombre y que murió en la cruz del Calvario y que resucitó al tercer día y que fue llevado al cielo con un cuerpo glorificado. Allí comienza nuestra fe. Entonces yo no me explico cómo hay gente, Josué, que cree, que tiene fe que Dios le puede dar cosas, pero tienen problemas para creer de que Jesús resucitó. Hay gente que se encuentran con cualquier maestro, con cualquier filósofo, se los envuelve y no saben qué creer y decir: a lo mejor Jesús no resucitó, pero siguen creyendo, supuestamente teniendo fe que Dios puede hacer algo. Si usted no cree que Jesús resucitó, dice Pablo allá, si Jesús no resucitó,
vana es nuestra predicación y vana es nuestra fe. Si para ti Jesús no resucitó, vana es tu fe. Así que cuando nosotros hablamos de que Cristo resucitó, allí es el inicio de nuestra fe. Allí es donde nosotros celebramos. Allí es donde nosotros glorificamos al Señor. Ahí comienza nuestra fe. Ahí comienza nuestra temporada. Ahí comienza nuestro caminar en la fe. Pero se dirige a otro destino. Nuestra fe llega a otro momento que es milagroso. Y es creer de que Cristo un día regresa por su iglesia y que me va a llevar al cielo con mi Padre Celestial, que hay una morada eterna para mí. Eso es mi fe. Ese es el fundamento de mi fe. No tiene que ver con cosas. No tiene que ver con cosas. No tiene que ver con casa nueva, con carro nuevo. No tiene que ver con cosas. Mi fe comienza sabiendo quién es Jesús, que está sentado a la diestra del Dios Padre y que regresará un día por su iglesia. Si yo estoy vivo, me voy con Cristo. Esa es mi fe. Si yo ya me morí, sé que un día el sepulcro se va a abrir y yo me iré con Cristo. Esa es mi fe. Ahora, si usted de los que vacila, de los que cavila cuando le dicen, ¿y usted se va a ir con Cristo? Y usted dice, pero es que yo no sé cómo es eso. Fíjese que yo no entiendo. Si es que Jesús es que viene, que me lleva, ¿cómo? Es que no sé, porque yo escucho tantas cosas. Pero después se llega en la noche, Señor, ayúdame, dame una casa, dame un carro. Usted no, eso no es fe. Usted no sabe en quién cree. La fe tiene que ver con Jesús, con lo que dice su palabra. Y el resultado de creer eso abre lo sobrenatural y provoca los milagros. Entonces vivimos en medio de una temporada de 2 mega milagros: que Jesús resucitó y que un día nos llevará o que nos va a resucitar. Estamos en una temporada, un inicio y un final, y estamos ahí, 2 mega milagros, y estamos en un ambiente, en una atmósfera de milagros. Entonces yo sí creo que Dios puede hacer milagros en estos días, en este día. Si alguien lo cree, puede decir amén. Un día Juan el Bautista mandó a preguntar y dijo, bueno, ¿cómo es esto? Pregúntenle si Jesús era el que había de venir o qué es lo que pasa, o habría que esperar a otro, ¿cómo está el asunto? Y entonces le mandaron a preguntar a Jesús, y Jesús respondió, Lucas 7:22, y Jesús dijo, ¿quieren saber si yo soy? Este es el resultado de que yo soy. Este es el resultado. Jesús les dijo, id y hacer saber a Juan lo que habéis visto y oído: que los ciegos ven, que los cojos andan, que los leprosos son limpiados, que los sordos oyen, que los muertos son resucitados, y que a los pobres les es anunciado el evangelio. En otras palabras, si alguien cree en Jesús, la evidencia es los milagros. Este Juan el Bautista por un momento dudó. Dijo, ¿cómo es el asunto? ¿Realmente es que era Jesús o me equivoqué? Cuando alguien tiene duda de Jesús, no hay milagros. Cuando alguien perdió su fe en el Salvador del mundo, en el Hijo de Dios, en el unigénito de Dios, cuando usted perdió su enfoque de Cristo, entonces usted no verá los milagros. Pero si alguien dice, cuando Jesús le respondió, entonces le dijo, ¿quieren saber si soy yo? Esta es la evidencia. Los ciegos miran, los sordos ven, los muertos resucitan. En otras palabras, cuando hay un ambiente de fe en Cristo Jesús, los milagros siempre serán provocados, siempre estarán ahí a la par de la fe de que Jesús es el Señor. ¿Alguien me está entendiendo? Los milagros son la evidencia del reino de Dios. Hay 2 cosas que quiero enseñarles, porque están los milagros que están en la agenda de Dios. Eso es lo primero que quiero enseñarles. Los milagros que están en la agenda de Dios. ¿Puede repetirlo conmigo, por favor? Los milagros que están en la agenda de Dios. ¿Cuáles son esos? Son aquellos que Dios hace sin que nosotros se los pidamos o los esperemos. Dios hace milagros que a veces nosotros no estamos esperando. Dios hace milagros que a veces nosotros no pedimos. Son los milagros que están en la agenda de Dios y que no están en nuestras peticiones.
Acompáñenme al libro de Lucas, capítulo 1, en el versículo 28. En aquel momento donde un ángel enviado de Dios se le aparece a María, la madre de Jesús, antes de que Jesús naciera. Ese ángel se le aparece a Jesús y cuando llega a su cuarto, la saluda de una manera increíble. Y le dice: hola María, saludos. Eso significa salve. Hola María, saludos. Quiero decirte que tú eres muy favorecida. Hasta lo subrayamos ahí. Muy favorecida. El Señor es contigo y tú eres bendita entre todas las mujeres. Aquí comienza un milagro de Dios. Un milagro que está en la agenda de Dios y que no está en los pensamientos de María. Y cuando Dios se lo anuncia a María, manda un ángel y el ángel le dice: hola, buenas tardes. Aquí vemos que es bíblico saludar, hermano. Si usted llega a un lugar, salude. No es de Dios no saludar. Salude, por favor. Entonces, hola María, quiero decirte algo. No solo eres favorecida, sino que tienes un favor excepcional. Eres demasiado favorecida, muy favorecida. Quiero contarte que el favor de Dios está sobre tu vida de una manera que es increíble. ¿A cuántos les gustaría que un ángel se les aparezca y les diga: manda a decir el Señor que hay un favor sobre tu vida? ¡Qué bárbaro! ¿Cuántos les gustaría? ¿Cuántos dicen amén? Ya los quiero ver. Espérenme que avancemos un poquito. El Señor es contigo, bendita entre todas las mujeres. Favor de Dios tiene que ver con el privilegio de ser elegido por Dios para una asignación específica. Eso es favor de Dios. Cuando Dios se fijó en tu vida y te dio la habilidad y la capacidad para hacer algo específico que otros no pueden hacer. Eso es favor de Dios. Y se los puedo demostrar en los aspectos más mínimos de la vida. Ustedes ven que hay gente que llega a un lugar y tras de que llegan dicen cualquier cosa y la gente: ¡ah, qué gracioso, qué chistoso! Y entonces después entra usted y dice otra cosa y toda la gente dice como: ¿qué tiene esa persona? Usted puede contar el mismo chiste 10 veces y nadie se ríe. Llega otro, lo cuenta una vez y toda la gente se tira al suelo y hasta se orinan de llorar. ¿Qué es eso? Es una gracia. Es un favor. ¿Sabe cuál es otro favor? Mire, usted me da un cuadro, no me acuerdo cómo le llaman. Un canvas que es para que usan los pintores. Y me da unas pinturas traídas de Italia y otros marcadores y lápices traídos de Francia. Y me los pone ahí y yo le empiezo a hacer un dibujo y todos se van a reír de mí. O sea, todos van a decir: ay, Dios mío, no fuiste al kinder nunca. Pero hay una gente que tienen un favor de Dios, que déles un lápiz y una pared y le van a hacer cosas que usted queda: wow, ¿qué es eso? Favor de Dios para hacer algunas asignaciones específicas. Hay gente que tienen el favor de Dios para los negocios. Cualquier cosa que miran: se me ocurre una idea, se me ocurre otra idea. Usted dice: yo nunca lo vi. Y solo anda copiando de lo que hace aquel, de lo que hace el otro, porque usted no se ha ganado el favor de Dios en eso. Y entonces hay gente que pasan desapercibidos lo que Dios quiere hacer con ellos, porque siempre están viendo lo que Dios hizo en otros. No se han enfocado en el favor de Dios que hay sobre sus vidas. Usted tiene que empezar a pedirle, Señor, revelación del área de su vida en la que Dios puso un favor, porque Dios puso un favor en determinadas áreas de su vida. Y ahí es donde tenemos que explotarlo. Ahí es donde tenemos que ensancharnos, porque seguro ahí vienen los milagros de Dios. Por ejemplo, hay gente que siempre quiere un milagro financiero. Hoy todo el mundo quiere milagros financieros. Hoy, mire, yo he encontrado tanta gente que diga: ay, Señor, yo oro, Señor, que me aparezca dinero en el banco, que me aparezca dinero en el banco. Señor, hoy voy a salir, hoy voy a salir. Cuando vaya por esa calle, Señor, una bolsa negra va a brillar, me va a llamar la atención. Y cuando yo la abra, ahí va a haber un paquete de dinero.
yo sabré que tú estás conmigo. Y entonces salen de su casa viendo para afuera y se van tropezando por todos lados y no se encuentran nada. ¿Sabe por qué? Porque son gente que reciben 500 lempiras en la tarde, que se van del trabajo y cuando llegan a la casa llegan debiendo 300 más. Porque son malos administradores. No han conquistado el favor, no han conquistado la gracia y entonces quieren recibir milagros. No vas a recibir un milagro donde no tienes el favor de Dios. Si quieres salir de tus problemas financieros, aprende a ser buen administrador primero, para que la gracia de Dios venga, para que el favor de Dios venga y entonces provoque los milagros. No van a venir los milagros antes. No, eso no existe. Sí, hermano, alguien le tiene que decir la verdad. No se va a encontrar la bolsita ahí, hermano. Levante la cabeza mejor, porque se lo voy a llevar un carro, si no. Eso no existe. Pero que probablemente no sea usted una persona que tenga el favor de Dios para dirigir en el lugar donde usted está. ¿Qué tal que usted sea una persona que donde esté en su trabajo tenga ese favor de Dios para orientar, para ser líder allí en su trabajo? Y entonces lo puedan ascender. ¿Qué sabemos si usted entonces es una persona que tenga el favor de Dios en las finanzas y está ahí con miedo, pero usted es una persona que es buen administrador y entonces de repente no ha emprendido porque tiene miedo? Pero si usted tiene el favor de Dios, déle viaje este año, comience algo nuevo. A lo mejor sea usted alguien que tenga el favor de Dios en las artes y por ahí venga lo que Dios quiera manifestarse en usted, o la sabiduría. Hay gente que solo usa Facebook para poner tonterías. ¿Qué sabemos si usted escribe una cosa que la gente cuando lo lea queda con la boca abierta y un día lo llaman para que escriba un libro? Porque el favor de usted, de Dios sobre su vida, está en la sabiduría, o tal vez en la influencia, no sé qué. Pero usted tiene que empezar a decirle: Señor, ¿cuál es el área de mi vida donde tú pusiste favor? A María le dijo: bendita eres tú entre todas las mujeres. Dice que el ángel le dijo: tú hallaste gracia delante de Dios. Tú hallaste gracia delante de Dios. María llamó la atención de Dios, María llamó la atención de Dios por su forma de ser. Yo me imagino que las características de María eran increíbles, a tal punto que Dios dijo: María, ella es la indicada para que Jesús, mi hijo, baje y llegue a la tierra. Este será el vaso, este será el instrumento, este será el utensilio para que cargue la mismísima gloria de Dios sobre su vientre. Yo no sé si alguien me está entendiendo. Eso es favor de Dios. Cuando el ángel llegó y le dijo: tú eres favorecida, has hallado gracia. María entendió una cosa, que ella tenía el favor de Dios, quizá no el beneficio para su propia vida, porque hay el favor de Dios. Le voy a explicar esto. El favor de Dios puede traer beneficios a diferentes sectores o a diferentes tipos de personas. El favor de Dios puede traer beneficio para uno mismo en primer lugar, y este es el favor que todo el mundo quiere. Todo el mundo quiere favor para mí mismo. El favor de Dios para tener dinero, el favor de Dios para tener casa, el favor de Dios para tener novio, el favor de Dios para tener hijos, el favor de Dios para tener sanidad. Solo para mí. Y puede pasar. Pero otra forma de tener el favor de Dios y que traiga beneficio el favor de Dios, o que funciona, vamos a ver, me voy a expresar bien. El favor de Dios también puede traer beneficio para otras personas. Dios puede llenarte de favor para que Dios provoque un milagro que bendiga no a ti, sino a otras personas. Y esto es que a muchos no les gusta eso. Alguien decía en la red el otro día, Leví decía: Carlos, yo no sé, fíjate que yo no entiendo cómo yo oro por la gente y Dios me contesta, pero cuando oro por algo para mí no pasa nada. Y se frustra. Yo le decía: no te frustres, que probablemente el favor de Dios esté en tu vida para orar por los demás. Eso está bien. El problema es cuando solo queremos para nosotros. Entonces el favor de Dios puede beneficiarme a mí, o puede ser para beneficiar a otros, o también puede ser el favor de Dios para beneficiarse a Él para su propia gloria. Cuando murió Lázaro, Jesús dijo: esto que sucedió es para la gloria de Dios. Es decir, Dios quería beneficiarse a sí mismo haciendo que Lázaro muriera y que Jesús llegara a resucitarlo. Era un milagro que era para
la mismísima gloria de Dios. Ahora, esto es lo que pasaba en el caso de María. Este milagro, en primera instancia, no era para María. En primera instancia no era para los demás, sino que en primera instancia era para beneficio de Dios inmediato. Porque Dios necesitaba un recipiente y Él buscó, Él se solucionó su situación buscando a alguien en quien había depositado el favor. Esa fue María. ¿Cuántos se hubieran sentido emocionados de que un ángel les apareciera y les dijera: te escogí, vi a todo el mundo, los estuve viendo, los se fue apartando y llegué a la conclusión de que eras tú? ¿Cuántos se emocionarían que un ángel les apareciera y les dijera así? Bueno, María también se emocionó, pero cuando le dieron la segunda parte de la noticia encontró un conflicto. Porque la segunda parte de la noticia le dijo: ok, tú eres favorecida, tú has llamado la atención de Dios. Ahora lo que va a pasar, le dijo. María era una muchacha, estaba muy joven, tenía un novio con el que recientemente se habían hecho los planes para casarse. Probablemente José ya le había dado un anillo de bodas, probablemente ya tenían fecha de boda. Seguramente ya habían ido a Villagracia o a buscar al Parque Aurora, un lugar donde iban a poner las mesas. María había escogido el color amarillo para el queque, para los pasteles, para los manteles, y todo aquello se lo había imaginado. A lo mejor ya tenían la lista de invitados y todo. Pero la segunda parte del mensaje del ángel la puso en un problema. Y le dijo: el asunto es que has sido elegida por Dios para que cargues en tu vientre al mismísimo Hijo de Dios. El Espíritu Santo va a venir, te va a arropar y va a caer sobre ti, y vas a quedar embarazada y vas a dar a luz a un hijo que será el Salvador del mundo. Ahí en el momento se emocionó, pero cuando se acordó que probablemente su papá era bien enojado, entró en un conflicto. Porque usted imagínese esto: al día siguiente que el ángel visitó a María, levantarse en la mañana y estaba la mamá ahí, ¿verdad? Usted sabe, estaba en el fogón ahí dándole vuelta a los frijolitos. La mamá de María. Y José, el papá de María a lo mejor estaba sentado ahí en el comedor, y llegó la hermana, la mamá de María, y diciéndole: mira, viejito, aquí te pongo unos frijolitos y te traje huevo picado y te puse queso. ¿Cuántos sienten el olorcito ya, verdad? Así como cafecito, cuajada. ¿Querés platanito, viejo frito? Así que me encanta hacer eso. Y verdad, así, porque muchos le hacen así como. Y entonces usted se imagina, yo me puedo imaginar a María entonces saliendo, diciéndole: papá, mamá, les tengo una buena noticia. Fíjense que anoche me visitó un ángel. Yo me imagino al papá de María y a la mamá de María diciendo: ay, mi amor, qué lindo, qué experiencia tan preciosa, contanos qué te dijo. Y a lo mejor María diciéndole: pues fíjense que estoy embarazada. Yo me imagino al papá de María arrugando la cara, escondiendo la sonrisa, levantándose, haciendo a un lado el plato y diciéndole: decime dónde está José, decime dónde está José ahorita, decime dónde está José. Yo me imagino corriendo al cuarto a buscar la escopeta. No sé qué hubiera hecho usted. Espéreme, ¿qué hubiera hecho usted? ¿Qué hubiera hecho usted? ¿Qué hubiera hecho usted? ¿Se imagina el problema que María se metió cuando Dios iba a hacer un milagro con ella? Y ahí no termina la historia. Después viene María y entonces le dice: Josecito, fíjate que te quiero decir una gran noticia, venite a las 2 de la tarde. Y llega José entonces con un capuchino, llega José con un ramo de rosas y yo no sé qué más le gustaba, algún ¿cómo se llama? Un de esos enrollados de un cinnamon, y se lo pone. ¿Y qué querías decirme, mi amorcito?
Y entonces María le dice: fíjate que quiero decirte que estoy embarazada. Espéreme, María tuvo que poner la cara para decirle a sus papás. En algún momento María, bueno, a José la Biblia dice que se lo dijo un ángel después a él también. Pero yo lo que lo quiero llevar es al problema, a la situación que a veces nos meten cuando queremos tener el favor de Dios para un milagro que le dé la gloria a Dios. Cuando usted busca un milagro para usted y solo piensa en usted, es diferente. Pero cuando Dios te elige para hacer un milagro, algo glorioso para su nombre, probablemente te ponga en algunos aprietos. Y ahí es donde se sabe la verdad quienes quieren vivir en milagros. Porque aquel que quiere vivir en milagros para él, tendrá que vivir en milagros también para Dios. Los milagros que Dios tiene en su agenda, ¿quiénes están dispuestos a recibirlos? Pues la gente está dispuesta a recibir los milagros para ellos. Pero cuando se trata de los milagros de Dios para ellos, de los que están en la agenda de Dios, no los quieren. No los quieren. La gente quiere trabajo, la gente quiere casa, la gente quiere carro. Y cuando tiene casa, carro, trabajo, entonces dejan de venir a la iglesia. Y los milagros que Dios quería hacer en ellos, los abortan. Porque los meten en un problema. Claro, como ahora tengo que ir a la iglesia, entonces ya no me puedo quedar descansando más. Y no solo es eso, ahora me piden más tiempo porque tengo que ir a la red. Y no solo es eso, ahora me piden más tiempo porque me quieren poner de líder. Y entonces ya no solo es ir a la red, sino buscar a los hermanos. Y me quieren meter a la alabanza, y ya no solo ir al culto, sino ir al ensayo de alabanza. Y ahí va un montón de cosas. Entonces la gente dice: ay, no, así no. La gente quiere los milagros para sí, pero no quiere los milagros que están en la agenda de Dios. Ahora, María aceptó la disposición de Dios. Mire lo que contestó María en el versículo 38 del capítulo 1 de Lucas. María dijo: he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu voluntad. ¿Cuántos quieren que Dios haga su voluntad en ustedes? Vamos a ver, voy a preguntar aquí en este bloque: ¿cuántos quieren que Dios haga su voluntad en ustedes? Espérenme, no corra a contestar hacia lo loco, porque aquí, probablemente no es que queden embarazados aquí, ¿verdad? Pero ¿qué tal que Dios los ponga en un aprieto? Yo les pregunto, ¿estarían dispuestos ustedes? Vamos a ver aquí, ¿cuántos sí le dicen: Señor, que se haga tu voluntad? Vamos a ver, ahora sí, vaya. Vamos a ver estos que están aquí en medio. Vamos a ver, ahora sí, ¿cuántos están dispuestos que el Señor haga su voluntad en ustedes? Y los miro así como... Porque cuando queremos ver los milagros de Dios, nos puede pasar como a Gedeón. A Gedeón Dios lo llama y le dice: vas a ir y vas a pelear esta batalla por tu pueblo. Yo voy a estar con ustedes y yo les voy a dar la victoria. Y entonces Gedeón dijo: bueno, si es que viene Estados Unidos y trae drones y trae la naval y trae los marines y todo eso, sí, claro, pues yo voy. Pero no, al final Dios lo deja con 300 hombres contra miles de hombres que estaban en la batalla. ¿Usted se imagina levantarse con 300 muchachos para ir a una batalla contra miles? ¿Quién dice: no, porque, así no, porque qué tal me huele la gallina? Ay, no, así no, a mí me da miedo. Pero cuando Dios hace un milagro para su gloria, te va a meter en aprietos. ¿Cómo voy a salir? ¿Qué va a pasar? ¿Qué van a decir de mí? Se van a reír y todos los que yo llamé no me van a seguir ahora, porque se van a echar para atrás cuando les diga que solo vamos a ir con 300. Y Dios les dice: no, hombre, no van a pelear, solo se van a parar en la madrugada alrededor del cerro y van a quebrar las antorchas y van a gritar, y entonces Dios va a traer victoria con ustedes. Eso no sonaba muy lógico, pero era un milagro que Dios quería hacer con aquellos que estaban dispuestos. Así como sucedió también con Moisés. Moisés le dice: vas a ir y te vas a parar frente a Faraón y le vas a decir que deje ir a mi pueblo, que los libere. Y Moisés entonces se para frente a Faraón. Faraón sentado en un trono con un gran cetro y con un gran sombrero, y todos sus soldados así musculosos, así como el hermano Gumercindo, así grandotes, fuertes, mostachones, así, ¿verdad? Y entonces, mire, y entonces ahí Moisés y le dice el Señor que liberes a todos esos millones de gentes, que yo me los voy a llevar. Yo me imagino a los guardias que estaban ahí parados frente a Faraón, así como...
Y Faraón le pregunta: ¿cómo? Que dice el Señor que dejes ir libre a mi pueblo. ¿Y quién te manda? Yo soy, me manda. No, pero ¿cómo que yo soy? ¿Quién te manda? Yo soy, me manda. ¿Cómo que yo soy? ¿Quién te manda? Yo soy, me manda. ¿Usted se imagina pensar antes de que se diera ese evento? Moisés pensando: ¿y qué van a decir de mí? Nadie me va a hacer caso. Si yo no tengo vestiduras reales, si yo tengo 40 años de vivir en el desierto, ¿a dónde se iba a buscar en el desierto unos zapatos adecuados para ir frente al rey? ¿A dónde se iba a ir al desierto a buscar un traje para pararse frente al rey adecuadamente? Moisés lo que tenían eran harapos de estar 40 años ahí pastoreando ovejas. Olía a ovejas, se le había impregnado en su piel el olor de las ovejas. Y a lo mejor todo eso se le pasó por la mente, pararse frente a Faraón y decirle: así dice el Señor que dejes ir libre a mi pueblo. Es que cuando Dios quiere hacer un milagro que está en su agenda, te va a utilizar y muchas veces te va a poner en una situación incómoda. Cuando tengas que hablar y decir lo que Dios te dijo que iba a hacer sobre tu vida, muchos otros les va a causar risa, a muchos otros les va a causar burla, y eso nadie lo quiere. La gente se quiere ver bien, la gente se quiere ver fit, la gente se quiere ver a la moda, caminar bien, oler bien, ir a la iglesia así. Pero cuando se trata de ponerlo en una situación incómoda, cuando les dice: tienes que danzar, tienes que hablar, tienes que aplaudir, tienes que decir gloria a Dios, ahí ya no, porque ya esa situación es como: ay, qué cursi, no. Yo les pregunto: ¿cuántos todavía están dispuestos a hacer el vientre de Dios para provocar un milagro? ¿Cuántos quieren el favor de Dios sobre sus vidas? Lo mismo le pasó a Noé, lo mismo le pasó a Josué cuando Dios le dijo: vayan, yo les voy a dar esa tierra, esa ciudad que está ahí bonita, yo se las voy a dar. Y entonces Josué dijo: ok, vamos pues, ¿qué tenemos que hacer? ¿Dónde están los drones? No había drones. Le dijo: lo que vas a hacer es dar vueltitas alrededor. ¿Usted se imagina la gente que estaba en Jericó cuando se subía a las murallas y quedaban viendo al pueblo de Israel dando vueltas alrededor, que decían: óigame, esos están locos, ¿verdad? Es que ese Dios que tienen esa gente los pone a hacer unas locuras que solo a él se le ocurre. Pero es que fíjense que no hay milagros que se pasen en la cordura. No pasan milagros en la cordura. Cuando Dios quiere hacer un milagro, no te va a pedir que hagas cosas cuerdas. Generalmente te va a poner a hacer cosas que usted siente que no tiene la capacidad. Le pregunto: ¿usted cree que Gedeón sentía que tenía capacidad? Gedeón se puso a renegar primero y dijo: no, hombre, yo no, si yo soy el más pequeño de mi familia. Moisés dijo: no, hombre, si yo soy tartamudo, busquen otro que sepa hablar, otro que tenga mejor presentación. Los que iban con Josué dijeron: no, hombre, esos nos van a comer como a pan. Cuando Dios te pide algo, generalmente te va a pedir cosas que usted siente que no tiene la capacidad. Y cuando nosotros sentimos que no tenemos la capacidad, entonces ¿qué hacemos? Damos un paso y le hacemos como Michael Jackson. Solo el pastor sabe hacer ese paso, no sé cómo le hace, no sé dónde se lo aprendió, si cuando era hippie, no sé. Pero la gente da un paso para atrás. Y entonces muchos han abortado tantos milagros de Dios cuando dicen: yo no tengo esa capacidad para eso. No, que busquen a otro. Yo solo quiero el milagro de andar en un buen carro, una buena máquina. Ahí sí, pero cuando es el... ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Cuántos estarían dispuestos a renunciar a lo que han pedido? Espéreme, no me conteste. De hecho, ni me conteste, solo piénselo. ¿Cuántos estarían dispuestos a renunciar a lo que han pedido para sí mismo, para que Dios pueda hacer en ustedes lo que Él quiere? Uf. María estuvo en aprieto, pero se dio cuenta que había un milagro en la agenda de Dios y que ella tenía el favor de Dios para hacerlo. Cuando Dios te llamó, cuando Dios te vio, depositó gracia, depositó favor en tu vida. Entonces los milagros portentosos que le dan la gloria a Dios van a venir sobre tu vida y vas a ser el objeto de la gloria de Dios. ¿Cuántos quieren que Dios sea glorificado? A Dios no solo se le glorifica con lo que yo hago para Dios, a Dios se le glorifica con el resultado de lo que Dios hace en mi vida.
Lo segundo que quiero enseñarlo en estos 3 minutos que me quedan es acerca de los milagros que no están en la agenda de Dios. Espéreme. Los milagros que Dios no los había planificado. Puede pasar eso, hermano. Pues vamos a la Biblia. Marcos capítulo 10, versículo 46. Entonces vinieron a Jericó. Y al salir de Jericó, Jesús andaba predicando ahí. Predicó. Y cuando ya predicó, se iba a regresar a su ciudad. Él y sus discípulos. ¿Y quién más? Y una gran multitud. Bartimeo, el ciego, hijo de Timeo, entonces estaba sentado junto al camino. ¿Qué estaba haciendo? Mendigando. Jesús fue a Jericó a predicar. Iba con una misión. Cumplió su misión y salió de la ciudad. Cuando Jesús salió de la ciudad, Él ya había terminado lo que iba a hacer. Diga conmigo, Jesús ya había terminado. Y Bartimeo, diga conmigo, y Bartimeo no estaba en sus planes. Pero ahí estaba Bartimeo mendigando. Los ciegos estaban fuera de la ciudad. Entonces Jesús no tenía en su agenda a Bartimeo. Pero pasó algo. Bartimeo se dio cuenta que ahí andaba Jesús y puso a Jesús en su agenda. Ay Dios, ay Dios. Porque hay cosas que probablemente Dios no haya hecho con tu casa, pero cuando Dios está pasando es el mejor momento para poner a Jesús en su agenda. Probablemente Dios nunca te haya dado una palabra, nunca te haya dado un sentir, nunca hayas recibido una promesa acerca de algo, pero si Jesús está pasando, es el mejor momento para prenderse de la presencia del Señor y provocar un milagro. Le voy a explicar cómo sucede eso. Ahí estaban ellos mendigando, y cuando escucharon que la multitud iba, dicen los estudiosos que los mendigos estaban en grupos y habían muchos. Entonces a lo mejor cuando ellos escucharon el caminar de la gente, el hablar de la gente, el bullicio de la gente, muchos pensaron: uy, ahí viene un montón de gente, gritemos para que nos den. Hey, deme una ayudadita, por favor, deme una varita, chiqui. Yo no sé cómo decían ellos, ¿verdad? Pero ellos decían: deme algo, por favor. ¿Sí o no? Pero Bartimeo supo que Jesús pasaba y él no actuó como los demás. Cuando usted conoce que la presencia de Jesús está en un lugar, es el momento adecuado para pedir un milagro. No dice que los demás recibieron un milagro. Ninguno de los ciegos que está ahí recibió un milagro, solo Bartimeo, porque los demás se quedaron como los demás. Pasaron desapercibida la presencia de Dios. Se lo voy a repetir: los demás pasaron desapercibida la presencia del Señor, igualito como en la iglesia. Hay momentos aquí con la presencia de Dios tan fuerte, tan real, que nos envuelve. Y entonces están muchos así que necesitan un milagro, pero no se dan cuenta que la presencia de Dios está, y entonces siguen solo masticando chicle. Y no pasa nada. Algunos solo vienen a la iglesia por costumbre, por tradición, pero se les olvida que cuando la presencia de Dios está, es el momento donde tienen que accionar, es el momento donde tienen que provocar la presencia del Señor. Si un día sientes que la presencia del Señor está aquí, no te quedes con las manos en la bolsa, no te quedes con la boca cerrada. Es el momento de capturar la presencia del Señor. Yo no sé si alguien me está entendiendo. Bartimeo no se quedó callado. Jesús no iba para donde Bartimeo, pero él llamó la atención de Jesús. Versículo 41, mire lo que dice: y oyendo Bartimeo que era Jesús
el nazareno comenzó a gritar, a dar voces, y entonces decía: Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Espérame, no dice que decía: Jesús, 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 Jesús. No decía así. Él decía: Jesús, Hijo de David, ten misericordia. Ahí es donde yo no comprendo cómo hay gente que va a la iglesia y no quiere escuchar gritos. En un lugar donde Cristo está, siempre van a haber gritones. Yo no sé, perdóneme. Y mire lo que le dice Bartimeo. No le dice: ¡Ey usted! No, le dice: Jesús, Hijo de David. Ni siquiera le decía Jesús, sino que iba un poquito más allá y le decía: Hijo de David. Espéreme. Bartimeo sabía algo más. Bartimeo tenía otra información que los demás no tenían. Porque solo los que sabían la historia, solo los que sabían la ley, solo los que habían visto las profecías, sabían que del rey David vendría el linaje del que sería el Salvador del mundo. Lo que pasaba es que Bartimeo tenía la revelación de que era Jesús. Andaba una multitud con Jesús que estaban alegres de andar con él. Algunos le andaban el teléfono, otros le andaban el iPad, otros le andaban la toallita, otros le andaban el agua, qué sé yo. Y a lo mejor solo miraban que era Jesús, el predicador. Pero Bartimeo sabía quién era Jesús. Él era el Hijo de Dios, que traía una promesa desde antes de la fundación del mundo. Yo no sé si alguien me está entendiendo. Jesús, Hijo de David. Él tenía una revelación de Jesús. Algunos solo vienen a la iglesia porque hay que ir a la iglesia el domingo. Es que en mi casa mi abuela siempre fue a la iglesia, mi abuelo siempre, mi mamá siempre fue, yo voy también. Pero no tienen la revelación de Jesús. Cuando usted venga a la casa de Dios, usted tiene que entender que aquí está el Rey de Reyes, el Señor de Señores, soberano, poderoso, inigualable. Todo lo puede, todo lo sabe. Aleluya. Bartimeo sabía una cosa más. Dijo: si este es el Mesías. Con el Mesías hay una profecía que había en Isaías 42. En Isaías 42 había una profecía que decía: yo enviaré a uno que tendrá el Espíritu de Dios en él, que será capaz de darle vista a los ciegos y de sanar a los sordos. Bartimeo dijo: si este es el Hijo de David, el Mesías, que tendrá el poder de sanar a los ciegos. Y a lo mejor él había escuchado, porque en Lucas capítulo 4 versículo 18 dice que Jesús se paró en el templo, abrió las escrituras y dijo: el Espíritu del Señor está sobre mí, haciendo cumplimiento de la profecía de Isaías 42. Muchísimos años después: el Espíritu del Señor está sobre mí, me ha ungido con su Espíritu, por tanto yo vengo a abrirle la cárcel a los que están presos, a darle vista a los ciegos y a darle la audición a los sordos. Cuando Bartimeo entendió que Jesús era poderoso, sabía: Jesús está, allí hay un milagro. Donde Cristo está, allí hay un milagro. Donde Cristo está, ahí hay un milagro. Habían sinagogas, habían predicadores, habían cultos, había tiempo de sacrificios. Pero Bartimeo nunca fue, porque en la rutina no está el poder de Dios. En la tradición no está el poder de Dios. Pero cuando Cristo llega, ahí hay milagros. Pero cuando Cristo llega, ahí hay milagros. Eso me dice algo: yo no voy a ir a la iglesia por tradición, yo no voy a ir a la iglesia por rutina. Yo me voy a levantar temprano para ir a la casa de Dios, porque si Cristo está, yo me vengo con un milagro. Yo no. Aleluya. Hijo de David era el cumplimiento de la promesa. Cuando ignoras las promesas, te conviertes en un simple seguidor.
¿Ok? Cuando usted ignora las promesas, Jesús puede pasar y usted nunca se va a dar cuenta que usted puede recibir algo. Cuando ignora las promesas, solo ves un buen momento para mendigar. Oh, sí, porque como había una multitud, era el momento exacto para decir: con esta cantidad de gente, hoy la hago aquí. Yo conozco gente que ha venido a la iglesia solo para que le demos. Se vienen un mes, piden una constancia para llevar al trabajo y después se pierden. Porque dicen: uy, ahí ayudan. Ahí ayudan. Y ven este lugar solo como un lugar donde obtener algo, donde obtener limosna, porque el limosna es lo que puede conseguir comparado a lo que realmente te puede dar el Rey de Reyes y Señor de Señores. Pero yo bendigo a aquellos que se levantan cada día, que vienen cada día después de su trabajo, habiendo salido a las 5 de la mañana, 6 de la mañana, con todo el cansancio, el sudor, el dolor de sus pies de estar parado en su trabajo, y después vienen a la casa de Dios a estar una media hora y media parado con sus manos alzadas adorando al Señor, porque han entendido la revelación de que Jesús es el Cristo y que donde está Cristo hay un milagro que se puede conquistar. Yo bendigo a Dios por esa gente que tiene la revelación. Ay, Dios. Versículo 48. Y muchos le reprendían. Y muchos le reprendían. ¿Para qué? Para que callase. Y entonces él dijo: ay, bueno, aquí no me dejan adorar al Señor, pues ya me voy para otra iglesia. No. Él dijo: espérenme, ustedes me quieren callar, ¿saben qué? Jesús, hijo de David. Él se esforzó en más, en gritar, y dijo: si aquí me quieren callar, yo no me voy a detener. 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 Él gritaba más. Bartimeo había sufrido el rechazo de la sociedad, porque ellos estaban en las puertas, en las afueras de la ciudad. Ellos no entraban. Y no solo eso, sino que cuando Jesús pasó, todos los que andaban alrededor de Jesús comenzaron a rechazarlo también. Qué terrible, ¿verdad? Cuando alguien que ha tenido la revelación llega a la iglesia y entonces lo comienzan a callar y diciendo: ¿vos qué sabes? ¿Y vos qué sabes? Vos sos muy nuevo. Yo llevo tantos años aquí, vos tenés que esperar tu turno. Calmate. ¿Cuántos le han dicho así? Digan amén. Pero Bartimeo dijo: a mí que no me hagan caso. A mí que no me den la mano. A mí que me voltearon a ver mal. A mí que no me llevan agua. A mí que yo vine para conquistar mi milagro. Jesús está en este lugar. Oh, mi enfoque no es los demás. Mi enfoque es que Jesús está en este lugar. Muchos reprendían para que se callase, pero él clamaba mucho más. Y es que me di cuenta de algo. Nadie puede callar a un corazón que conoce las promesas y que tiene la revelación de Jesús. Nadie puede callar a un corazón que conoce las promesas y que tiene la revelación de quién es Jesús. Aquellos que no tienen la revelación y conocen las promesas se van un día, miran un programa de un loco que salió en internet que dice cualquier cosa y entonces los calla y dice: ya vienen todos confundidos. Es que fíjense que estoy pensándolo bien, porque es a lo mejor saber cómo es esto, ¿verdad? Pero aquellos que conocen las promesas de Jesús y que tienen la revelación, no importa lo que otro diga, lo que otro loco diga, se mantienen firmes que Dios es poderoso. Otros dirán que no hay milagros, que no hay lo sobrenatural, que ellos sigan diciendo: yo conozco las promesas, yo conozco a Jesús, su palabra me dice que yo puedo traer un milagro. Por varios tiempos estuvimos aquí en la iglesia cuidando, no digamos esta palabra porque nos miran en internet y otros hermanos que son bien, ¿cómo se dice? Estrictos, así como bien conservadores. Y si nos miran, ¿qué van a pensar de nosotros? Pero poco a poco nos hemos dado cuenta que no se puede callar un corazón
que conoce las promesas y que tiene la revelación de Cristo no se puede callar. Versículo 49. Cuando Jesús escuchó aquel allá ruido que decía: Jesús, hijo de David. Jesús lo que escuchó no fue el grito, escuchó el clamor de la revelación que aquel hombre tenía. Versículo 49. Entonces Jesús, que ya se iba de la ciudad, que ya había predicado, que ya había hecho los milagros, que ya había terminado todo lo que iba a hacer, y que entonces todos los demás que no recibieron nada, pues ya se quedaron porque Jesús ya se iba. Cuando escuchó que uno tenía revelación, dice que Jesús, dígalo más fuerte, dice que Jesús se detuvo. Jesús ya se iba, pero el clamor de la revelación hizo que Jesús se detuviera. Wow, wow. Y mandó a llamarle. Y llamaron al ciego diciéndole: vaya pues, vos gritón, vení que ahí te llama, tranquilo. Vení que ahí te llama pues, deja, ya cállate. Y lo trajeron a Jesús. Versículo 50. Entonces él, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. 51 dice: respondiendo Jesús le dice a un ciego desesperado. Le pregunto yo, ¿usted cree que Jesús, cuando vio a ese ciego, no sabía lo que quería? Claro, hermano. Dice la palabra que Dios ya conoce. Antes de que le pidamos, ya sabe lo que le vamos a pedir. Y Jesús entonces le dice a Bartimeo: ajá, papá, contame, ¿qué querés que haga? Y aquí me di cuenta de algo hermoso. Bartimeo tenía la revelación, conocía las promesas, pero le faltaba un paso: hablar. Se lo voy a repetir: hablar, 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 hablar. ¿Sabe qué es eso? Declarar. Yo he visto tanta gente que dice: yo había cambiado cómo orar, porque los hermanos ¿cómo se dice? Conservadores se enojaban por todos los documentales que salen, que nunca hicieron uno, solo lo copian de internet y lo pasan, y entonces copian y escuchan de otro, y entonces andan diciendo: es malo declarar. Pero cuando encontré esta palabra dije: bueno, eso es declarar, eso es hablar la palabra. Ahí es donde muchos se quedan, porque muchos de ustedes tienen la revelación, muchos de ustedes conocen las promesas, pero cuando llega el tiempo de hablar, se queda. ¿Cuántas veces estuviste así de cerca? Capturaste la atención de Jesús. Jesús se detuvo. Y cuando Dios preguntó: ok, papá, ok, mamita, ¿qué querés que haga? Y usted se quedó con su boca cerrada. Cuando usted está en la presencia de Jesús, la presencia del Maestro, capturaste su atención. Entonces viene el momento de los milagros que no estaban en la agenda. El último paso es hablar. Yo te quiero preguntar hoy, si viniste a la casa de Dios, si capturaste su presencia, si conoces las promesas, si tienes la revelación de Cristo, ¿qué te hace falta hoy? Hablarlo. ¿Qué les parece si hoy terminamos esta reunión diciéndole: Padre, el milagro que yo quiero es... ¿Cuántos creen que Jesús está en este lugar? Creo en un Dios de milagros. Yo creo y Él lo hará.
levante sus manos. Su presencia está sobre